Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. A través de las escrituras podemos ver muchos testimonios, grandes milagros de cómo el Señor restauró grandes vidas. La obra más linda o más grande que el Señor desea hacer es la restauración de cada una de nuestras vidas. Así que vamos a continuar con la historia de Job, pero no sin antes vamos a volver a retomar un poco lo de Job. Le pido el favor a Tommy que nos colabore con Job 1:13 en adelante. Ok. Mientras él lo busca, voy retomando un poco y podemos ver nuevamente de lo que vimos el sábado pasado, que todo se mueve a través de un concilio celestial. Dios es como Él trabaja. Todo el universo, llamémoslo así, gobierna, el Señor gobierna en todo el universo a través de ¿qué? De ese concilio. Porque el Señor tiene un gobierno representativo. Cada planeta tiene un representante y ese representante va y se presenta ante el concilio celestial. También pudimos ver que el carácter de Job era ejemplar ante los ojos de Dios. Era alguien al cual Dios sacaba pecho y es alguien que también representa la última generación, porque también hablábamos de que el acusador es Satanás. Por eso es que en este concilio Job va y se presenta a acusar a Dios.
y decirle que en la tierra no había nadie que pudiera obedecer la ley de Dios, porque Satanás estaba en una rebeldía directa contra el gobierno de Dios. Y el gobierno tenía que ver con su carácter, con su ley, y como ellos eran santos no era necesario obedecerle. Pero Dios sacaba pecho por Job. Y entonces Satanás va y lo acusa ya delante de ese concilio, diciéndole, claro, Job te sirve, pero es que tú lo has bendecido a él grandemente, has rodeado a su familia, lo has cercado, no he podido tocarlo, lo ha llenado de bendiciones, lo ha prosperado en todo y no ha dejado que yo pueda tocarlo. Job no te sirve porque te ame, Job te sirve por lo que tú le das, pero deja que le quites toda esa protección y va a ver si de verdad te ama y no empezará a maldecirte. Entonces lo acusaba y le decía, Job te ha servido en la prosperidad, pero te servirá en la adversidad. Job te ha servido en la salud, te servirá cuando falte en la enfermedad, falte la salud. Y eran ese tipo de acusaciones que Satanás le decía, no es justo. Y ahí es donde se sabe si realmente Job te ama. Y lo acusaba diciéndole que Job, que Dios había comprado la lealtad de Job. Hermanos, y en ese momento, en ese concilio, el acusado era el padre. Y dentro del gobierno de Dios, Dios no puede permitir que haya una duda dentro del gobierno, dentro de su carácter. Y Satanás, como siempre, trabaja a través de la duda en nuestra vida, una desconfianza hacia Dios. Es el momento en el que Dios permite que Satanás toque a Job, porque estaba en tela de juicio Dios mismo. Y volviendo a recordar, Satanás es el acusador y hoy sigue siendo también el acusador, pero afortunadamente ya no es nuestro representante. Ya tenemos un representante y es Cristo. Tenemos nuestro abogado y es Cristo. Tenemos nuestro juez y también es Cristo. El Señor necesita más evidencias como Job en nuestra vida, en este mundo, vidas como Job, porque hay un jurado y ese jurado son los representantes de ese concilio de los otros mundos. Es así como ese gran conflicto de los siglos todavía no se ha terminado. Y es hoy cuando el concilio también a hoy sigue mirando todo lo que sucede en este mundo. Pero es maravilloso porque también lo que sucede en tu vida, en mi vida, cada vez que el enemigo nos reclama. Y había algo que quería decirle la semana pasada y no alcancé, por eso me devuelvo un poco. Y es que quiero decirles cómo procede Satanás a atacarnos. No quiere decir que siempre va a ser ese modus operandi, pero casi el 100% es ese. Y podemos ver, cuando Tommy nos ayuda a leer aquí un poquito, en estos versículos que él puso hasta el 22, ¿qué pasó? Vuélvanos a leer, por favor, Tommy, le agradezco. Ok. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumó. Solo yo escapé para contártelo.
Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Amén. Hermanos, y les pregunto, ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué fue lo primero que Satanás atacó? ¿Qué creen ustedes? ¿Y cómo es que él procede con nosotros? En el caso de Job, y es igualito a hoy en día. ¿Qué es lo que él va directamente? Hola, dice que estaban como celebrando algo, sí, que estaban contentos, estaban felices como en una celebración, como en una fiesta. Y pues era como quitarles esa paz, como arrebatarles la tranquilidad. Bueno, hermana, gracias por participar. Vamos a escuchar a otros hermanos, a ver qué más dicen. Gracias, Milena, gracias. Para mí, los hijos. Atacó lo que más le duele a uno. Los hijos. Muy bien. ¿Quién más? Hermana Lucy, no la había saludado. Venga a ver, porque a veces no veo quiénes están. Qué pena. Hola, ¿Cómo hola, Elvira, están? buenos días. Buenos días a Tommy, buenos días a Jessica, buenos días a todos los que están en YouTube. Que la Bendiciones bendiga, para hermano. cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Amén. Sí, señora. Qué bendición. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más para que podamos comprender? Bueno, buenos días, hermana Lucy, el Señor la bendiga. Yo Amén. vi que la parte de los camellos, ¿no? Es como lo primero, si mal no estoy, que yo veo, entonces supongo que era la parte económica, como la parte que él se movía en la parte Lo económica. llevó a una quiebra. Exacto, sí, eso es lo Ok. que yo veo, lo primerito. Ujú, ujú. Bueno, no sé si alguien más, sino yo avanzo. Pero es bueno entender cómo él ataca, porque a veces nos podemos encontrar personas y no sabemos cómo ayudar porque no entendemos tampoco cómo nos ha empezado a atacar. Y en parte tiene razón lo que dice tanto Lucy como Jessie. ¿Alguien más va a hablar? Perdón, Ah, sí, Leito. sí, sino que es que se me fue del otro lado. Sí, ahí él ataca también lo material, ¿no? Que nosotros pues somos como unidos a lo material, la mayoría de nosotros. Sí. O sea, que nos acostumbramos a que pues eso no es lo importante, pero muchas veces para muchas personas que no tienen un conocimiento pues es importante, entonces por eso ataca esa parte, ¿no? Sí, señora. Sí, eso. Bueno, hermanos, todo lo que ustedes dicen es cierto, pero es una consecuencia de algo que, o sea, la situación económica, tanto lo material como los hijos, es un método que Satanás usa para quitarte algo esencial en tu vida. Y es la oración, la adoración, la alabanza. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes pueden ver, él entra y primero va con los bueyes, las armas, todo lo que prácticamente el buey que era, todo lo que representaba los sacrificios a Cristo, la adoración, la alabanza, las ovejas.
Y como en ese tiempo, la manera en la que ellos se conectaban, porque todavía Jesús no había venido, era a través del sacrificio, reconociendo a Jesús como su Salvador, reconociendo a Jesús como su restaurador. Y a través de eso es como ellos también adoraban, agradecían. ¿Y qué dijo Satanás? Le voy a quitar todo eso para que ya no tenga cómo ir a adorar. Porque cuando viene Satanás a atacarnos fuertemente, lo primero, usa a los hijos, usa el sector económico, todo ese factor. Pero digamos, el objetivo real de Satanás es que tú no adores, tú no ores, tú no alabes. Y empieza a debilitarte de tal manera que no sé si ustedes han sentido, los que son mamá, algo pasan con sus hijos y es tan fuerte, o algo pasa en el sector económico o algo así y no da, y hay días que uno se levanta que no quiere ni siquiera orar. Y que en medio del dolor menos quiero alabar. ¿Cómo voy a alabar algo que me duele? Y a Job no le pasa esto en una semana. Esos eventos vienen en un solo día, una cosa tras otra, o sea, es aturdirnos. Y cuando no hay esa conexión con Dios, pues nos debilitamos, nuestra fe flaquea, nuestras esperanzas se pierden. Y por eso fue que viene atacando directamente, como dijo la hermana Lucy, donde más le duele. ¿Para qué? Para que dejes de alabar, para que dejes de adorar, para que entres en una depresión y no quieras saber de Dios. Pero Dios sabía de qué estaba hecho Job, porque Dios mismo lo había hecho. Sin embargo, recordemos algo que dije el sábado pasado. Job, si acaso, tenía el 70% de la información real. Por eso es que a veces vemos a Job y David diferente. Y lo vamos a ver que son iguales, pero diferentes. Y es que Job no tenía toda la información. Ya David tenía la información. Ya David sabía que su justicia la había hecho propia, era Cristo. Aquí empieza Job a tener un conflicto grande, empezar a aprender quién era su justicia. Y por eso vamos a ver más adelante que ahí es donde Job realmente empieza a conocer a quién, a Dios. Nosotros empezamos a conocerlo realmente en las dificultades, cuando nuestra fe es probada. Y ahí es cuando Dios dice que debemos orar los unos por los otros, porque el dolor viene de tal manera que Dios sabe que las ganas de adorar se fueron. Y por eso debemos calentarnos entre nosotros mismos, orar los unos por los otros. Porque la prueba que se le vino a Job no era cualquiera. Y Dios permite esto porque está preparando un pueblo final, los clones de Cristo, 144,000. Sin embargo, a pesar de todo esto, Satanás quería que maldijera a Dios. Y a pesar de que Job no tenía toda la información de lo que estaba pasando, pero su poca o mediana o mucha información para ese entonces, él no maldijo a Dios. Cuando rasga su manto, rasura su cabeza, postrándose en tierra, es humillándose ante el Señor porque no entendía, era la manera de reconocer que somos unas criaturas, no somos más allá y necesitamos a nuestro Creador. Y él dijo que el Señor quitó y el Señor dio, o sea, dio y el Señor quitó. Pues ese era su conocimiento. Y como él no tenía más conocimiento, no se le puede juzgar más allá. Pero aún así él bendice el nombre del Señor a pesar de que le habían quitado todos sus hijos. Le habían quitado sus bienes con los cuales él adoraba.
a Dios. Y a pesar de eso dijo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Ahí Job iba bien, porque tenía dos cosas. No peca, porque no maldice a Dios, pero tampoco lo culpa. Pero vamos a seguir mirando cómo en medio del dolor algo pasa en Job. Y vamos a ir al capítulo 2. ¿Puedo dar un pequeñito aporte? ¿Señor? ¿Puedo dar un pequeñito Sí, aporte? señor, sí, señor, sí, señor. Para apoyar lo que estás diciendo, es que la calamidad ocurre el día en que sus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y antes leímos que Job acostumbraba a hacer sacrificios por sus hijos. O sea que ese día él iba a hacer sacrificios. Y justo ahí es cuando llegan los mensajeros y el enemigo le quita los bueyes, luego le quita las ovejas, sí, aquí están, y de última los camellos, pero los dos primeros, bueyes y ovejas, son los que se usan para el sacrificio. Era eso. Y con eso se adoraba, ¿no? Con Claro. eso se agradecía. Entonces era el sacrificio que se daba como reconociendo al Señor como su Salvador. Entonces, a veces nos quita, el enemigo viene a destruir, a matar. El Señor a veces permite todas estas cosas porque acuérdese que su caso está ya presentándose en el concilio. Pero nos usa cosas como, el factor económico y como su familia o nuestra familia, donde sabe que más le va a doler en ese momento, como decía Lucy, los hijos. Sigamos. Capítulo 2. Sí, Tommy, gracias. Vamos a ir leyendo poco a poco para no leerlo como todo y después de volvernos yo pensaría, yo te voy diciendo, ¿vale? Y ahí vamos mirando. Bien. Podría hacer este pedacito primero. Bueno. Dice, y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Gracias. Vamos a analizar estos textos, estos versículos. Podemos ver que aquí hay una segunda reunión. Hay un segundo ¿qué? Concilio. O sea, Satanás vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque quedó mal ante el concilio. Porque se evidenció que Job no maldijo a Dios. Y Job y Satanás viene por la revancha. Satanás, mientras nosotros dormimos, él nos estudia. Acuérdese que él era el después de Dios, Padre, Hijo, su Santo Espíritu, llamemos, era el segundo, eso es porque venía Miguel y luego él. Y era impresionante, hermanos, para que ustedes puedan entender, si Jehová, Dios Padre, se movía, él se movía, sabía los movimientos del Padre, mas no conoce el futuro. Son dos cosas diferentes. ¿A qué me refiero? A que Él nos tiene estudiados. Por eso es que nosotros debemos velar y orar. Mientras nosotros dormimos, Él no duerme. No estoy hablando solo físicamente, sino espiritualmente. Y Él sabía
que tenía todavía revancha porque había nacedero o asidero allá donde Job, porque Job no había conocido todavía a Dios 100%. Él no sabía el conflicto que se estaba desarrollando. Y él volvió nuevamente por la revancha. Y así hace con nosotros. Si en la primera tú no caes, te viene por la segunda. Y a veces nosotros la primera fue dura y uno descansa un momento, ¿no, hermanos? Dios es el que le da las fuerzas al cansado. Él renueva esas fuerzas, porque Él viene. Y sí, hay momentos donde el Señor da relevos, da descansos, pero viene nuevamente. Y es aquí como Él nuevamente se presenta en ese concilio porque quedó mal. Pero nuevamente el Señor vuelve y saca pecho ¿por quién? Por Job. ¿Dios estaba contento de Job? Claro que sí. Que valía la pena. Y es así que Dios dice, no hay otro como Él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía le dice, y conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces ahí podemos decir toda ruina, todo dolor, ¿quién lo trae? Satanás. Satanás viene por un segundo pedido y es la enfermedad. Por eso le dijo piel por piel. Y podemos ver mucha gente con mucho dinero que pueden dar todo lo que sea por la salud. Es un tesoro muy apreciado. Pero el Señor acá nuevamente le dice, toca su hueso y su carne, ¿cierto? Pon tu mano. Pero la vida, estaba diciendo que ¿qué? Le pertenecía. Y es así, cuando Satanás se le da el permiso, porque no es que él quiera hacer, porque lo que les decía hace 8 días, se levantó y con ganas de hacer cosas, no señor, eso no funciona así. Y se le permite. ¿Qué cree que hace? Pero se le pone un límite. Usted puede hacer esto, más esto no. Y él baja inmediatamente a hacer de las suyas. Siguiente. Bueno, dice que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Vea, hermanos, algo que se ha estado hablando en el grupo La Verdad Será Libre, que se habló en su momento de todos estos virus, todas estas enfermedades creadas en laboratorio. Esas son creadas por Satanás, todos ese tipo de enfermedades, donde ellos tienen su zona de trabajo. Eso no es de ahora. Este es un cáncer, es decir, a lo que le provoca a Job. Y él es el que saca esos virus, esas bacterias. ¿Desde dónde? De sus laboratorios. Pero todavía no estaba tan intensificado como ahora, que es que ya está el descaro, es que los laboratorios también ya están afuera y adentro. Pero por la misericordia de Dios no pasa más allá, si ve que no se le permite, porque con todos estos años de haber hecho virus, bacterias, por la gracia de Cristo, de verdad, no pasa peores cosas. Es así como él viene y provoca esto dentro de lo que él crea en laboratorio con el pobre Job. Y dice que con un tiesto se rascaba, así sería ese dolor, así sería esa rasquiña, así sería, o sea, era algo impresionante. Como hoy vemos esas enfermedades que no le encontramos razón, el ébola, todo eso. Y todo ese tipo de enfermedades también tiene que ver con la parte emocional. Mire, hermanos, algo que me ha enseñado el Señor es que debemos orar mucho para que nos guarde nuestra cabeza.
El enemigo nos ataca ahí la parte emocional, nos debilita. Una vez débiles, nos enferma. Entonces, son maneras en las que él se mueve y trabaja. Entonces, a veces somos un ser completo, físico, espiritual, emocional. Y a veces nos preocupamos solo con un área de la alimentación y dejamos el resto suelto, pues está cojo. Porque todo tiene que ver con las emociones, el cáncer, todo ese tipo. Él sabe cómo debe hacerlo, cómo lo inocula, pero hay que debilitar la mente del ser humano. Hay que atacar sus emociones. Y para eso se toma todo el tiempo necesario. Mientras nosotros, ¿qué? Dormimos. Y entonces, no suficiente con la salud de enfermarlo, quitarle la adoración. Mire, Job ya no estaba haciendo sacrificios. Y como nos explicaba Tommy, él venía siendo un sacerdote. Él estaba ya sentado en la ceniza. ¿Y ahora qué? Lo enferma. Y viene el tercer paso. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Y a quién usó Job? Pues Satanás, ¿a quién usó ahí? A la esposa, Lo más cercano. todo el apoyo. Ujú. Ya le había quitado los hijos. ¿Qué le quedaba de apoyo, Jessie? La esposa y se lo quitó. ¿Qué pasó con la esposa, Jessie? No estaba con sus ojos puestos en Jesús. Y fue un instrumento fácil de Satanás. Y eso es lo que hace Satanás. Los ataques no vienen de afuera, de gente que no conocemos. Los ataques vienen de adentro. Las acusaciones vienen de adentro, con el que tú convives, con el que tú pasas tiempo. Y el objetivo final es debilitarte, quitarte la paz, que tú sientas que has caminado un camino, valga la redundancia, con el Señor, pero no has visto resultados en tu vida. Y que si aún vale la pena seguir ahí. ¿Usted cree que Jesús murió por usted como usted es? ¿Cuántas veces cae en lo mismo? Vez tras vez. ¿Para qué conservas tu integridad? ¿Para qué conservas una apariencia? Y empiezan a debilitarnos. Y empieza a hacernos sentir que nuestro amigo ya no es nuestro amigo. Que el Padre se olvidó de nosotros. Es que no hemos podido vencer con lo que hace rato estamos luchando. Y luego lo que me quedaba, que debía ser un apoyo, lo más cercano que tengo, me está cayendo encima. Y luego dice Job, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Ahí Job tampoco sabía que Satanás era el que estaba trayendo. Mire que en esta escena, ahí todavía entre comillas, vemos nosotros hoy que Satanás aparece, pero realmente él desapareció. Él fue y lo enfermó y se escondió. Él fue y usó a la mujer y se esconde, porque él sabe hacer eso. Entonces nosotros nos descargamos con la mujer, con el que está al lado, con el que me está cayendo encima, y ¿sí?
Y ese es el modo operandi de él. Pero también analicemos un poco a esta mujer. A pesar de que no, como dijo Jessy, no tenía los ojos puestos en Cristo, error garrafal número 1. Su intimidad, su vida espiritual, su relación con Cristo, algo fallaba, no estaba sincronizada. Y rápido el enemigo la tomó. ¿Se acuerda como cuando toman a Pedro? Igualito. Pero también esta pobre mujer, imagínense, no sincronizada con Dios, perdió a todos sus hijos. La amargura y el dolor que tenía fue lo que la hizo también hablar, y el enemigo se aprovechó también ahí. Pero si ve de dónde nace todo esto, de mi relación con Jesús, con Dios. Y es así como le quita la adoración, las posesiones, porque eso primero empieza por eso, pero él se fue directamente a las posesiones para quitarle la adoración. Sigue con sus hijos, el apoyo de su esposa lo enferma, pero no aún así. Continuemos la lectura, por favor. Si alguien desea aportar, bienvenido sea. Dice, continúa el relato. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Gracias. No suficiente, llegan 3 amigos, porque a veces cuando no son de la casa, vienen nuestros amigos. Amigos espirituales, amigos que no son de la iglesia, llegan nuestros amigos. Y uno esperando recibir consuelo. Son unos instrumentos de Satanás. Se conmueve al comienzo. Ya un momento termino la idea. Se conmueven al comienzo. Llegan allá. Van a visitarlo para consolarlo. Y encuentran a Job en una aflicción terrible. A tal punto de que en esos 7 días no hablan. Lo acompañan. Levantan sus voces y lloran. Y lo peor, no lo reconocían. Y también comparten lo que se hacía a las costumbres de rasgar su manto y el polvo sobre sus cabezas. ¿Sabe cuál fue el problema? Y eso yo pienso que en esa época, pero yo digo que hoy todavía. Pero en esa época era más fuerte, que se creía que si había bendición era porque Dios estaba con esa persona y estaba recibiendo la aceptación de Dios. Pero cuando no había bendición, y pues es que aquí toda la bendición se la retiraron a Job, perdónenme. Todo lo que les he contado ha ido uno tras otro, en menos de nada. Y empiezan pues, más adelante, que ahorita los voy a dejar que hablen, ¿a qué? A convertirse en acusadores. Y entonces así trabaja Satanás, como no puede hacerlo así, presentarse y hacerlo en vivo y en directo, buscan a nuestros amigos más cercanos. Es como un brazo extendido, un palo que necesita para ir y chuzar. Y entonces empiezan a acusar porque sí, porque no, porque usted esto, porque usted lo otro, porque usted hace, entonces bueno porque sí, pero también malo porque no. Todo es malo. Y ahí
Es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros en esa relación con Dios. ¿Quién está hablando a través de nuestros amigos? ¿Es Dios o es el enemigo, es Satanás, que se está escondiendo y los está usando? Y ayer mismo me pasó algo así, en la tarde. Y se pone uno exhausto. Llega uno como pero en ese momento le doy gracias a Dios que empieza uno a orar. Y uno se da cuenta, le doy gracias a Dios, ¿quién habló ahí? Porque siempre es buscándole la culpa a uno. Pero el Señor es grande. No sé quién iba a hablar, ya le puede abrir el micrófono, por favor. Sí, que también veía yo que pues se dejaron guiar por el enemigo porque muchas veces eso es lo que tú decías, orar unos por los otros, dar una palabra de aliento que se haya sido autorizada y que venga del Señor. Uno cómo puede ser útil, cómo puede dar una palabra de aliento. Entonces lo primero que utilizó el Señor fue no dar palabras, sino quedarse callado y luego pues las acusaciones, ¿no? Entonces como también como hermanos en Cristo, con nuestra familia, con nuestros amigos, cómo podemos ser un apoyo o una carga o simplemente quedarse en silencio, ¿no? Cuando uno en esos momentos necesita palabras de aliento, ¿no? Que vengan también del Señor, pero todo depende también pues de la comunión que tenga uno con Cristo y de cómo uno puede ser útil en este mundo para otros. Vea, hermanos, y lo digo para que no solo estemos mirando en tal persona que Satanás usó, no. Revisémonos nosotros mismos. A veces llegamos a ser un instrumento del enemigo porque nuestro corazón está sucio, porque está cargado de inmundicia, de codicia, de envidia, de engaño, de orgullo. Y mientras nosotros alberguemos eso en nuestra mente, pues en nuestro corazón, pues ahí hay cómo agarrarse el enemigo. Y sabe cómo venir a atacar al que está débil. Y eso es también un termómetro para nosotros. Y mirarnos, oye, ¿por qué estoy acusando? ¿Estoy en esto? O Señor, muéstreme si hablé fuerte, es tu voluntad, porque el Señor también a veces nos manda ¿qué? Amonestar. Pero eso lo sabremos cuando usted y yo tengamos esa conexión como David con Dios, conforme al corazón de Dios. Porque de nosotros nada bonito ni nada bueno sale. Ahí es donde nos está mostrando ese termómetro en qué andamos. Y como no sabemos en qué andamos, es ahí cuando el Señor nos puede decir, venga, nos ponemos a cuenta. Tu caso es mi caso, dice el Señor. Nuestro caso. Y ya el enemigo tiene menos entrada a usarnos para que sin querer y sin nosotros proponérnoslo, ir a debilitar a otra persona que está mal. Entonces, aquí empiezan esa historia a decirle a Job, estos amigos, que Dios lo estaba castigando. Y entonces empezaron a decirle, porque es que usted se cree bueno, y usted es un fariseo, usted cree que todo lo ha hecho bien, pero esto que a usted le está pasando no es normal, usted está así es por esto. Y no sabemos los amigos de Job, pues, ¿qué albergaban? Porque es que, hermanos, si uno va al comienzo, ¿qué dice la palabra? Dice que era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Quizás había algo de envidia. Y tenga, el enemigo sabía cómo entrarles. Quizás lo vieron tan santo, tan farisaico, y de pronto sí era real su relación con Dios.
Pero como le llegó lo que ellos quizás en su corazón estaban esperando que le cayera, pues llegó el momento de ellos poder sacar ese veneno que había dentro. Porque a veces no somos ni contentos ni satisfechos con lo que el Señor nos ha entregado y nos ha bendecido. Como un día me enseñó el Señor, tenemos la boca llena y queremos más. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Y esto que estoy diciendo es para que cada uno nos miremos. ¿Qué hemos hecho con ciertas personas? No es mirar al otro que me hizo, no. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué instrumento he servido? ¿Cómo Satanás me ha usado? Pero también, ¿cómo Dios también me ha usado? ¿A través de qué? De una relación que he tenido con el Señor. Pero ¿sabe que a Job todo lo que le estaba pasando no fue tan fuerte como lo que empieza a sucederle a Job, hermanos? Porque es que Job tenía también una relación con Dios, con su conocimiento que tenía. Llamémosle un 50-60% que tenía. Pero ese conocimiento que él había adquirido con el Padre, con Jesús, era pleno. Si había conocido 50 era con Jesús. 50 era con el Padre. Así que ese 50 es el que cuenta en el cielo. Si otra persona tiene 80, el 80 es que le cuentan en el cielo. Si otra persona tiene 100, el 100 es el que le cuentan en el cielo. Entonces ese 50 o 60% que tenía Job de conocimiento de Dios, de su intimidad con Jesús, con el Padre, de esa relación íntima que tenía, pues aquí empieza a haber una fractura. Y podemos ver del capítulo 3 en adelante qué le pasa a Job. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega uno a llegar a sentir y decir, a mí me puede faltar todo menos Dios. Me puede faltar todo, inclusive, hermana Lucy, los hijos. Para los que son papás, es duro. Pero Así es. menos Dios. Y es cuando empieza la confrontación más dura para Job, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Job empieza a sentir algo que lo debilita muchísimo. Y ya vamos a empezar a ver que Job ya no habla igual. Ya Job empieza a ser fluctuante porque le dio donde más le dolía, llamémoslo así, donde más lo debilitó. Pero como él había tenido también una experiencia con él, con Dios, había momentos donde él volvía y subía, pero había momentos donde volvía y caía. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que Job siente que había perdido su mejor amigo. Y para Job su mejor amigo era Dios. Porque Job ahora empieza a sentir que había perdido el apoyo de su mejor amigo, que su mejor amigo lo había dejado solo. Y ahí empieza a debilitarse Job. Y ahí empieza Job a decir, si mi amigo ha provocado todo esto, ¿qué me espera? Mi mejor amigo. Y empiezan esas luchas del pobre Job. Quiero contarles antes de seguir lo de Job, que muchos de los que han hecho ese estudio de Job llegan y dicen que de ahí en adelante da la sensación de que Satanás desaparece de las escenas, no se vuelve a aparecer. Y había causado tanto daño, tanto dolor. Se había camuflado en los seres humanos. Y aún estos estudiadores, estos investigadores, todos estos eruditos hablan y dicen,
Pero bueno, y a la final aparecen los que iniciaron, menos Satanás. No hay juicio ni para él. Y curiosamente seguimos acusando a Dios. Y los que hemos recibido información a través de espíritu de profecía que Dios nos ha dado, ese juicio se lo tienen reservado. De todo el mal que ha causado en esta tierra. Entonces, vemos que el resto del libro vamos a encontrar todas las conversaciones entre Job y sus amigos. Pero lo más interesante del resto del libro es que como Job se había sentido que había perdido su mejor amigo, entonces, en medio de ese dolor de Job, empieza una multiplicidad de preguntas de Job hacia Dios. Y es cuando Job empieza a sentirse que él estaba solo. Y hermanos, recordemos algo, que Job no tenía las escrituras, alguna revelación bíblica que le explicara qué estaba sucediéndole en su vida. Y luego siente que su mejor amigo ya no estaba con él. Y empieza a sentir Job que su mejor amigo se había volcado contra él. Lo había abandonado. Él había perdido todo, pero no concebía en su mente que su mejor amigo lo había dejado. Podía perder todo, menos su mejor amigo. ¿Sabe que esa experiencia la vivirá y la viviremos los 144,000? Donde ni los hijos serán más importantes que mi mejor amigo, donde ni el factor económico ocupará el primer lugar, donde ni siquiera los esposos, esposas ocuparán el primer lugar, sino solo Dios. Y hubo momentos en que Job quiere tirar la toalla, porque ¿para qué sigue luchando si su mejor amigo se le había volcado contra él? Y es así como Job le dice a Dios, háblame, explícame, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Y así empezamos nosotros. Si tan solo supiera, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Estaría dispuesto a aceptarlo. ¿Sabe que yo a veces en las oraciones he dicho eso? Y me he sentido identificada. Y es porque la fe de uno empieza a fluctuar. Y lo más terrible en ese momento es el silencio de Dios. Y ahí empieza nuestra lucha. Pero a diferencia nosotros hoy a Job, puedo ir a ver a Job y entonces veo esa experiencia y el Sira ya no sigue en esa conducta. Pero Job no la tenía. Job no sabía qué estaba pasando. Desde el próximo sábado continuaremos con el capítulo, o en algunos capítulos vamos a tenerlos claros. Y vamos a mirar toda esta lucha de Job con Dios. Y vamos a poder entender que si quizás nos llega a pasar como a Job, de no entender lo que nos está pasando, y quizás sin querer hemos acusado a Dios,
esto nos va a servir para poder entender un poco más los planes de Dios para nuestra vida. Si hoy en tu vida miras tu recorrido, tu caminar, y quizás ves muchos fracasos, tenías tantos planes, tantos sueños, tantos ideales en tu vida y no se han dado, no se les olvide, Él está ahí con nosotros, está permitiendo cosas, porque tu caso y mi caso ya pasó allá al concilio y se tomaron decisiones para nosotros, para vida eterna. Esta es la última generación, la más débil, la que vamos a representar a Cristo, su carácter. Por eso el Señor está permitiendo pasar cosas que quizás no entendemos a hoy, pero a Él no se le ha escapado. Y no fue que Satanás se levantó hoy y se le antojó hacer algo con nosotros. No, hoy está pasando algo en tu vida, es con el permiso de Dios, porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Solo hay que esperar, seguir orando, porque acuérdese que nos quiere quitar la adoración. La oración para debilitarnos. Pero Él no nos ha dejado solos, Él está aquí. Por eso quiero volver otra vez a poner este himno y el próximo sábado continuaremos. Muchas veces me pregunto